Buenas noches, comenzamos hoy un nuevo programa, realmente con un invitado de lujo para nosotros, un gran cronista moratallero, cronista oficial de la ciudad de Moratalla, José Jesús Sánchez Martínez, que como todos ustedes saben, hemos conversado en alguna otra oportunidad con él en nuestro programa. Él tiene allí en Moratalla un programa que se titula Nuestra Ventana y que realmente semana a semana hace las delicias de los moratalleros. Pero ¿por qué lo tenemos hoy con nosotros? Mejor dicho, él nos tiene porque estamos en su propia casa grabando. Vamos a conversar acerca de un libro que ha escrito y que hace pero muy poquititos días se presentó en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Moratalla, precisamente el viernes 16 de noviembre a las 20 horas, su título, Jesús Aparecido y Virgen de la Rogativa, patronos de Moratalla. Entonces, evidentemente, lo que queremos preguntar, en primer lugar, saludarlo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto recibirte porque estar contigo una vez más es seguir aprendiendo acerca de lo que un aprendiz de cronista está haciendo en este momento, conversar contigo. Se nota que la amistad que tenemos con Milton, porque está, no sé, diciéndome muchas alabanzas que quizás no las merezca, pero gracias de todas formas, Milton. Muy bien. ¿Qué es lo que te ha llevado entonces a escribir este libro que, reitero, Jesús Aparecido y Virgen de la Rogativa? En primer lugar, perdona que te corrija, porque aquí en Moratalla no decimos Jesús Aparecido, sino Jesucristo Aparecido. Bien, como muy bien dices, el título del libro que he escrito, Jesucristo Aparecido y Virgen de la Rogativa, patronos de Moratalla. Pues principalmente me impulsó a escribirlo el hecho de que en Moratalla se dispusiese de un texto que recogiese esos dos sucesos importantes de nuestros patronos, el aparecimiento de Jesucristo en el Monte Benamor y el aparecimiento de la Virgen de la Rogativa, precisamente en la zona de su nombre, la zona de la Rogativa o Cañada del Conejo, como también se conoce. Y no solamente para los moratalleros, sino que en principio me impulsó, como muy bien dice, no ya lo que he dicho de que los propios moratalleros dispongan de un texto sencillo, claro, entendible para todos los lectores, sino también para los numerosos visitantes que cada domingo suelen llegar al santuario Casa de Cristo, santuario de Jesucristo Aparecido. Suelen ir, como digo, muchos peregrinos, y entonces yo he constatado de que muchos de ellos quieren saber el cómo, el por qué esa dedicatoria, el por qué ese santuario allí. Y como no se dispone de ningún texto escrito asequible a estos visitantes, una de las ideas principales que me motivó, me impulsó a escribirlo precisamente fue esa, el que estos peregrinos, estos visitantes a la casa santuario, pudiesen disponer de un texto donde les explicase pues las vicisitudes por las que pasó este santuario y el hecho del aparecimiento. Ahora, y te voy a llamar como la gente de Moratalla y la gente de Murcia te conoce, JJ. Sí, José Jesús JJ, vale. Sí. Me ha sorprendido un poco lo de patronos de Moratalla, porque siempre, no solamente Milton Trinidad, sino muchísima gente que nos está viendo y escuchando, siempre pensó que el Cristo del Rayo era el patrón de Moratalla. Explícanos por qué. Sí, es un error que suelen tener muchos de los visitantes e incluso dentro del mundillo de las comunicaciones también suele existir. Efectivamente, como todos ustedes saben, Moratalla celebra sus fiestas mayores, las fiestas con los típicos y tradicionales encierros en honor al Santísimo Cristo Rayo, fiestas que se celebran del 11 al 15 de julio. Mucha gente cree, que estas fiestas mayores que celebra Moratalla son en honor al patrón
el Santísimo Cristo del Rayo, y no es así. El Santísimo Cristo del Rayo no es el patrón de Moratalla. Lo que pasa es que esta fiesta se celebra en su honor por otra historia, que ahora no viene el caso el decir, porque eso sería motivo quizás de otro programa. Hemos de saber todos que los patronos de Moratalla, como os digo y reseño en este libro, es Jesucristo Aparecido y Virgen de la Rogativa, que no tiene nada que ver con el Santísimo Cristo del Rayo, en cuyo honor se celebra esa fiesta. O sea, quiero aquí desmentirlo, Milton, porque efectivamente, como muy bien dice, hay muchos visitantes, mucha gente que llega en la fiesta y piensa que son en honor al patrón. No es así, efectivamente. Antes de seguir con tu libro, que los televidentes querrán conocer a fondo qué es lo que has hecho, te voy a hacer una pregunta personal. Si te dan a elegir, ¿y por qué? Nueva York, Madrid, París, Roma o Moratalla, ¿dónde te gustaría más vivir y por qué? Bueno, como nacido en Moratalla, como moratallero que soy, como conocedor de sus costumbres, tradiciones y además como estudioso de sus costumbres, tradiciones y como cronista oficial de la villa de Moratalla, pues te debería de decir que Moratalla, por supuesto. Pero yo también soy un viajero incansable. A mí me gusta mucho viajar, conocer otras ciudades, otros sitios. De hecho, no pasa un año sin que haga algún viaje. He estado en Francia, he estado en Italia, he estado en Portugal, en fin, he estado en varios sitios. No he cruzado el Atlántico, es decir, que a Nueva York no he ido. Quizá en alguna ocasión fuese. Pero me atrae muchísimo Francia, París, sobre todo me atrae mucho. Roma también. ¿Por qué? Pues quizá por esa cantidad de historia que tienen, de monumentos, etcétera. Entonces me encuentro casi más identificado con esta ciudad europea que con la americana de Nueva York. Fíjate, creo que lo sabés, que desde hace algunos meses nuestro programa ha trascendido fronteras españolas, porque un canal argentino, Edubaires Televisión Internacional, un canal cultural que es a la vez una ONG, porque está subvencionado por el gobierno argentino, transmite nuestro programa para 204 países del mundo, precisamente para los hispanos parlantes. Y yo quiero que el mundo, que la gente se entere de las características personales, del perfil de los moratalleros. ¿Cómo son? Bien, si me remito un poco a la pregunta anterior, si me hubiese dicho si me gustaría ir a Argentina, Buenos Aires, etcétera, quizás te hubiese dicho que sí. ¿Por qué? Pues sencillamente porque en los años 50 hubo muchísimos moratalleros que emigraron a Argentina. De tal manera que Mendoza, Tucumán, el propio Buenos Aires, pues fueron ciudades que acogieron a muchísimos moratalleros. Es más, cuando aquí en Moratalla se restaura la iglesia tras la Guerra Civil Española, hubo moratalleros residentes en Tucumán que aportaron su donativo para la restauración de la iglesia. Y aparte de eso tenemos un personaje moratallero que nosotros le llamamos cariñosamente Juan el Cantante, Juan García Guirao, o simplemente el tenor García Guirao, bueno, que vivió durante muchos años en Buenos Aires, precisamente en la calle Maipú. Bueno, y sus canciones pues recorrieron prácticamente casi toda Argentina. Entonces el moratallero yo pienso que es acogedor, pienso que es amante de su tierra, o por lo menos le tiene sus recuerdos, pero la verdad es que allá donde va el moratallero deja una huella imborrable, y creo que Moratalla, a través de estos moratalleros que en aquella época visitaron este gran país, yo creo que dejaron una huella imborrable. De hecho, todavía hay gente descendiente de esos primeros moratalleros viviendo ahí. Otros regresaron aquí a España, pero muchos de ellos siguen allí todavía. Retornemos a tu libro. Entonces, la gente evidentemente quiere saber qué te motivó a escribirlo, cuánto tiempo te llevó a hacerlo, porque evidentemente escribir un libro es algo realmente muy arduo. Casi he contestado un poquitín antes a eso, pero principalmente lo que más me motivó, lo que más me impulsó, la idea primaria que a mí me dijo fuera
el que existiese aquí en Moratalla un texto claro, sencillo, asequible a todos los lectores y que se pudiese disponer de él para conocer estos dos sucesos importantes. Porque paradójicamente muchas veces en un pueblo, los habitantes de ese pueblo desconocen muchas cosas de su pueblo, se van guiando por la tradición oral, que desgraciadamente con el paso del tiempo se deforma, aunque aquí en Moratalla el hecho del aparecimiento de Jesucristo o el de la Virgen de la Rogativa permanece todavía en la tradición oral, bueno, y no se ha deformado prácticamente del hecho fundamental. Entonces yo quería, lo que me impuso era el que existiese eso, ese texto escrito, donde de una vez por todas, y con ese lenguaje claro y sencillo, los moratalleros pudiesen disponer de ese texto para cuando vienen familiares, cuando vienen amigos, y le preguntasen algo sobre nuestros patronos, pudieran con todas las de la ley decir en qué consistió, cómo fue, cómo se desarrolló estos hechos fundamentales. Bueno, tiempo, pues sí, me ha llevado tiempo porque he tenido que, bueno, investigar. Hay algunos hechos de los cuales me he fijado mucho en la tradición oral, que como digo, hay ya escritores, historiadores, perdón, que ya recogieron el hecho. Los libros de visita de la Orden de Santiago al año siguiente o a los 2 años recogieron ya el suceso, y tal y conforme ellos lo escribieron, los de la Orden de Santiago en sus visitas, o bien historiadores posteriores, con muy pocos años de diferencia del suceso, sobre todo de Jesucristo aparecido, pues ellos ya fijaron eso, y realmente eso es lo que se ha recogido, es decir, que no ha variado sustancialmente de nada. Como digo, he tenido que ilustrarme en todo eso, beber en esas fuentes, aparte de las fuentes orales, que también son muy importantes, y sobre todo constatar, fijar que esa tradición oral es la que está escrita y que no ha sido deformada. Aparte, pues yo he estudiado otros documentos y, en fin, otros temas con los cuales pues confeccioné el libro, lo cual pues me ha llevado tiempo. Aparte de esos momentos en que uno no tiene ganas de escribir, o que está viajando, o que llega el verano y tiene que tomarse un descanso, porque yo muchas veces cuando escribo algo suelo dejarlo que repose, porque muchas veces en ese reposo, como le pasa al buen vino, cuando reposa al poco tiempo o el tiempo que necesite, luego se bebe con más placer. Entonces eso es lo que yo suelo hacer con lo que escribo. ¿Cuánto tiempo te llevó desde el primer día que decidiste comenzar a escribir este libro hasta el momento que fue al lugar, a la imprenta, donde se está realizando? Pues realmente, si contamos esos, valga la expresión y entre comillas, lapsus o esos tiempos de descanso, pues luego casi que un año, precisamente por todo eso que digo, porque hay momentos en que uno no se encuentra con ganas de escribir, o está revisando algo, está consultando algo, y entre esos espacios de descanso y de reposo del libro, pues casi que un año. Aunque yo en la mente, la verdad es que lo tenía desde hace bastante tiempo, lo tenía en la mente el escribirlo, pero hasta hace un año por ahí no me puse en serio a hacerlo. JJ, si escribo un libro que habla, el tema es el fútbol, por ejemplo, evidentemente que va dirigido a los futboleros. Si escribo un libro acerca de la odontología, por ejemplo, más que nada va dirigido a estudiantes de la Facultad de Odontología o a odontólogos. Pero tu libro, ¿a quién va dirigido? Una pregunta curiosa, porque realmente cuando yo lo estaba escribiendo pensé que iba dirigido a cualquier lector que esté interesado en saber el cómo, el cuándo y el porqué de nuestros patronos. Fundamentalmente lo dirijo, como digo, a los moratalleros, para que tengan un instrumento donde puedan ir aprendiendo con todas las de la ley, aprender cómo fue los aparecimientos que Jesucristo ha aparecido y de la Virgen de la Rogativa, y sepan ya cuando ellos quieran comunicarlo que no van a cometer ningún error. Pero como he dicho también anteriormente en otras preguntas, va dirigido también a esos visitantes que nos llegan, sobre todo los domingos,
al santuario Casa de Cristo, o luego en esa romería típica y tradicional como es la de la Rogativa, que se celebra el último domingo del mes de mayo. Todos esos visitantes, para que tengan, como digo, ese mismo instrumento donde puedan instruirse y donde puedan saber las vicisitudes por las que pasó ese santuario, uno u otro, desde que ocurrió el milagroso, entre comillas, aparecimiento hasta nuestros días. Eso es lo que creo que interesa, y yo creo que por eso interesa a todos, tanto al estudioso, al historiador, como simplemente a la persona normal y corriente que quiere saber cómo y el por qué. Te voy a decir más. Como he dicho antes, a mí me gusta viajar, y cuando viajo, pues voy de iglesia en iglesia, de monasterio en monasterio, o de castillo en castillo, que me gustan. Y casi siempre, si hay alguien que te va explicando el cómo y el por qué, la advocación de esa iglesia o de ese monasterio o tal, pues bien. Y si no, siempre hay algún librillo, algún folleto, algo que te diga el cómo y el por qué. Bien, pues como eso aquí en Moratalla no existe, por lo menos de un modo asequible, sencillo, pues mi intención también era poner a disposición de toda esa gente que bien por curiosidad, bien porque le guste la historia, quiera saberlo, pues ya tiene un instrumento donde poder enterarse de todo ello. Hablas de historia. Entonces, como es lógico, como es normal, comencemos por las damas. Entonces comencemos por la Virgen de la Rogativa. Alguien por allí me contó que por allá, por el siglo XVI, se le apareció a un pastor. Cuéntale entonces a los televidentes un poco para que se enteren de lo que van a ver en tus libros, en tu libro acerca de la Virgen de la Rogativa. Bien, el suceso de la Virgen de la Rogativa tiene lugar un 7 de mayo de 1535, y el hecho de la presidenta fue a un pastor llamado Ginés Martínez de Cuenca. Cuenta la tradición, corroborada por los historiadores y por las propias visitas de Santiago, que estando con su ganado, de pronto acontece una gran tormenta y tiene que refugiarse junto con otros pastores en un hato cercano que había. Tan fuerte era la lluvia que tuvieron que pernoctar allí. Y este Ginés soñó con una mujer muy guapa, muy hermosa y tal. A otra mañana, cuando se levanta, pregunta que si había habido alguna mujer allí con ellos esa noche. Y ellos le contestaron negativamente que no. Y él pensando, ¿por qué he soñado yo esto? El caso es que la costumbre de la gente de estos lugares es, después de la lluvia, salir a ver cuánto ha calado la tierra. Le interesa muchísimo, porque son zonas de secano. Entonces, cuando acontece una tormenta de este tipo, a esta gente le interesa muchísimo saber cuánto ha calado la lluvia en la tierra. Se dirige este Ginés a sus propiedades y observa que había una zona, estamos hablando del mes de mayo, un mes donde en aquellos sitios los sembrados no tienen más de un palmo de altura, porque son zonas muy frías y allí los sembrados siempre van más tarde. Bueno, pues observó que mientras todos los sembrados tenían la altura normal para esa época del año, había una zona donde habían levantado mucho más las espigas, estaban más altas, más lozanas, más... Y entonces exclamó, válgame Nuestra Señora. Y en ese momento pues se aparece una paloma, y Ginés, ni corto ni perezoso, coge una piedra y se la lanza. Y en ese momento, al darle, es cuando se aparece la Virgen. Y curiosamente en la frente aparece con una herida. Es por eso que yo, en tono cariñoso, a veces en vez de llamar la Virgen de la Rogativa, le llamo la Virgen de la Frente Herida, en un tono cariñoso. Bueno, y ya a partir de ahí, de que le dice que los morateros sean más caritativos con las personas que acuden allí pidiendo limosna y tal, hemos de tener en cuenta de que hacía muy poquito tiempo que había terminado la guerra de las Alpujarras, donde hay muchísimos tullidos, gente que estaba enferma y tal. Bueno, también dice que la Virgen de la Rogativa se llama de la Rogativa porque ella rogaría ante su Hijo Jesucristo por los moratalleros para que fuesen más buenos y tal, y que por eso le había privado de aquí hacia atrás, le había privado de la lluvia, pero que a partir de ahora, y si de verdad se veía que eran bondadosos y tal, pues acontecerían más lluvias, porque ella rogaría a su Hijo por los moratalleros. Bueno, ese es el hecho que cuenta la tradición, y así es. El caso es que a partir ya de ese momento, de así a los pocos días, pues el alcalde pedáneo de esa zona
hace un escrito donde lo manda al ayuntamiento, luego el ayuntamiento forma una comisión y sube hacia la rogativa a investigar y dejar por escrito todos los hechos que habían sucedido, pero al muy poco tiempo de haber sucedido. De ahí de que esto pues tenga mucha credibilidad, puesto que se escribe muy recientemente al acontecimiento. Pronto comienza la edificación de la ermita, puesto que por aquella zona había muchos maderos. En aquella época se explotaron muchísimo las maderas de aquellos bosques, y unos madereros franceses que había por ahí aportan, donan la madera y su trabajo incluso para construir la ermita. Y una señora que estaba por ahí también, era la jefa o algo de eso, pues aporta también su dinero, hace que se construya una imagen de la Virgen, más o menos rudimentaria. Llevaba consigo también un capellán, que es el primer sacerdote que corrobora los milagros, entre comillas, que se suceden en aquella época. Bueno, y esa es la historia, el hecho en sí. Luego ya en el libro, aquí me haría demasiado largo, cuento también todas las vicisitudes por las que ha pasado el santuario de la Virgen de la Rogativa, que se incendia, que se restaura, que pasa muchísimo tiempo sin que aquello se edifique y sin gente porque se abandona, luego se pide permiso y se vuelve a construir, no en el sitio que estaba, sino donde está actualmente, etcétera, etcétera. Y una cosa que sí quiero llamar la atención, por si alguno de los telespectadores quiere visitar el santuario de la Rogativa, es decirle que el último domingo de mayo es cuando se celebra su romería muy particular, muy tradicional, muy vistosa, una romería que de luego entrañable. Es que visite el santuario y que sobre todo vea el camarín, con pintura del siglo XVII y XVIII, que es una verdadera delicia, recientemente restaurada precisamente. Muy bien, 2 preguntas finales entonces, porque evidentemente estamos hablando en forma muy escueta de un libro que es realmente muy amplio. ¿Qué nos puedes decir entonces acerca de lo que has escrito acerca de Jesucristo aparecido? Bueno, lo de Jesucristo aparecido el suceso es antes que el de la Virgen, porque si la Virgen hemos dicho que era en 1535, el aparecimiento de Jesucristo en el Monte Venama fue hacia 1493. Todavía no se había cumplido un año de que Colón hubiese descubierto las tierras americanas, cuando un labriego pastor, que era además manco de nacimiento, llamado Ruiz Sánchez, venía hacia Moratalla, y al pasar por aquella zona que se llaman Las Cuestas, pues tiene una visión. Hay un resplandor, una luz que cegadora, y se le aparece Jesucristo, y le dijo que en ese mismo lugar que se construyese una ermita que fuese conocida bajo la vocación de Jesucristo, y que lo comunicase a las autoridades. Pues sigue su camino muy deprisa, viene ya al pueblo. En aquella época era comendador de Moratalla Diego de Soto, quizá uno de los comendadores más importantes que ha tenido Moratalla. Le cuenta el suceso, pero no le creen, porque era una persona que, bueno, era un simple labriego, pastor, tal. No le creyeron. De muy mal humor, regresa otra vez Ruiz Sánchez a la zona de Benamor, tiene otra vez, se le aparece otra vez esa visión, y dice: Señor, no me creen. Y entonces le sana su brazo. La voz se oye otra vez y dice: puesto que eres manco de nacimiento, sane tu brazo de su manquedad. Muéstralo y ahora te quedarán. Y efectivamente, viene otra vez a las autoridades, le muestra el brazo y ahora pues efectivamente le creen. Se corre la voz por el pueblo de que ha habido este suceso, de que a Ruiz Sánchez, que era muy conocido en el pueblo, porque se dedicaba eso, venía con su borriquillo, con un haz de leña, con un saco de sal, del salero del Zacatín precisamente, y bueno, se dedicaba a eso, y la gente era muy conocido, como digo. Cuando la gente comprobó que estaba sano de su manquedad y tal, se corre la voz por el pueblo y autoridades y pueblo salen caminando hacia el monte de Benamo. Sin embargo, la salida del pueblo, en el sitio que hoy, pues desde entonces, se conoce como Cruz del Humilladero, no necesitaron llegar arriba al propio monte Benamo, sino que desde allí vieron ya un gran resplandor. Y entonces se humillaron, se arrodillaron en señal de humildad. Y allí reconocieron que efectivamente lo que había dicho Ruiz Sánchez era verdad, porque ellos ya vieron el resplandor.
como digo, a partir de en ese sitio donde la autoridad y pueblo se humilló, se arrodilló, se colocó una cruz que se conoce desde entonces con el nombre de Cruz del Humilladero. Bueno, la cruz hoy en día no está en el mismo sitio que antiguamente estuvo, porque en el año 1980, quiero recordar, por cuestiones urbanísticas, hubo que trasladarla a unos 50 o 60 metros hacia otro lugar, pero vamos, está allí. En el libro van fotografías para que la gente sepa dónde estaba y dónde está ahora, y lo puedan identificar perfectamente. Bueno, es el hecho fundamental del aparecimiento de Jesucristo. Muy bien. Para terminar, JJ, cada uno tiene sus gustos. Por ejemplo, para mirar programas de televisión, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero por ejemplo, los programas de Salsa Rosa a mí no me dejan absolutamente nada. A otras personas les dejarán muchísimas cosas para aumentar su acervo cultural. Nosotros, reitero, no lo hacemos, no lo miramos. Cuando cogemos un libro también, ese libro evidentemente está dirigido a cierto tipo de lectores. Los libros, por ejemplo, que cuentan cosas de terror, historias de terror, a mí personalmente después no me dejan dormir tranquilo por la noche. Entonces, digo esto porque la última pregunta que te hago entonces es, ¿qué es lo que tu libro entonces le va a dejar a la gente que lo lea? ¿A quiénes va dirigido este libro? Ya anteriormente dije que el libro va dirigido a cualquier lector, bien sea un historiador que quiera saber algo más sobre nuestros patronos, bien al curioso, al propio visitante, pero al propio moratallero aporto no solamente el conocimiento real, exacto, documentado de los hechos que ahí figuran, sino que hay cosas que quizá el propio moratallero desconozca, como es la trayectoria que han seguido los respectivos santuarios. Es decir, todos sabemos, y si no yo lo digo aquí, e incluso la propia imagen, tanto de Jesucristo aparecido como de la Virgen de la Rogativa, ambas fueron destruidas más o menos durante nuestra guerra civil, y ahí doy a conocer qué es lo que pasó y cómo que se han restaurado, por una parte. Por otra, como digo y repito, los propios santuarios pues también han sufrido daño a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y yo he recogido esas obras que se han realizado tanto en uno como en otro, cosa que muchos moratalleros, por supuesto los visitantes, desconocen. Entonces creo que una de las cosas que aporto nuevo en este libro es precisamente eso, la restauración, la restauración de uno y de otro santuario, qué cosas nuevas se han hecho y que el público las ve pero no sabe cuándo, ni cómo, ni el por qué. Entonces le explico eso, el cómo y el por qué y el cuándo se han restaurado o se han hecho obras nuevas en uno y en otro santuario, aparte de fijar ya en letra impresa los sucesos importantes de nuestros patronos Jesucristo aparecido y Virgen de la Rogativa. Ahora sí, para terminar, y lo más importante, lo que no hemos dicho al televidente, a quien nos está escuchando y ya está deseoso de leer tu libro, ¿dónde lo puede conseguir? Bueno, pues el libro pueden conseguirlo, sobre todo aquí en Moratalla, en la librería se puede encontrar el libro. También los visitantes que lleguen al santuario Casa de Cristo, allí también la persona que atiende de momento a los visitantes también se lo puede demandar a él, igual se lo ofrecerá. Son los dos sitios donde ponemos el libro para que la gente lo pueda adquirir. Muy bien, hemos escuchado, nos hemos deleitado entonces con el cronista oficial del pueblo de Moratalla, José Jesús Sánchez Martínez. Dime. No, era decir que hay una cosa importante también, por lo menos para mí, y es que la portada del libro está hecho por una persona, por una gran pintora, que es mi esposa, Ana María Almagro. Entonces, no quería yo así decirlo, pero que se sepa todo que el diseño de la portada es de Ana María Almagro. Muy bien, fue un tremendo error nuestro, porque a su esposa no la hemos tenido una sola vez en nuestro programa, una pintora
sobre seda realmente extraordinaria que toda la gente de la comarca del noroeste, la gente de Murcia y de muchas otras ciudades españolas conocen, porque ella ha realizado muchísimas muestras a lo largo y ancho de la península ibérica. Nada más, entonces estuvimos otra vez con JJ y esto para nosotros ha sido muy, pero muy importante. Unos consejos y seguimos con nuestro programa de hoy.